Hola iglesia, ¿cómo les va? Debo reconocer que estaba un poco nervioso. Hace tiempo que no voy a la peluquería, el pelo sigue creciendo. Bien, cuenta la Andricina en su cuento de Navidad que la fiesta es para nosotros una fiesta de lugares comunes. Y es de lugares comunes porque la gran mayoría de nosotros provenimos de gente perdida, de algún lugar en común, de algún otro lado. Ese otro lado, por lo general, celebra Navidad con nieve. Y por lo tanto dice la Andricina que en nostalgia, por nostalgia a ellos, nosotros comemos con 45 grados a la sombra lo que ellos comían con 12 grados bajo cero. Y la verdad que no puedo evitar de pensar en cómo festejaba yo las Navidades durante mi infancia en la casa de mis padres. Lo que siempre había mucho y en abundancia era comida, gracias a Dios. Si alguna vez usted estuvo en la casa de mis padres, usted sabrá de que seguramente usted se haya ido saciado. Podía faltar, usted seguramente no iba a encontrar lo que venía a buscar, pero comida seguramente iba a encontrar. Grande era caer en las manos de Pedro, por ejemplo. Eso era automáticamente una seguridad de que usted se iba a ir más liviano, espiritualmente hablando. Ahora, físicamente, la historia sería otra. Es simplemente un hecho. En mi casa, al igual que en muchas de las casas de tradición menonita y seguramente de muchos cristianos, no era solamente la comida, sino también el hecho de cantar, de orar, de leer algún pasaje, de celebrar, de los regalos. Y me acuerdo que una de las diferencias más grandes cuando me casé con mi esposa, con Nati, fue pasar a festejar las Navidades en la casa de los padres de ella, ya en una de las colonias alemanas, en el Ombú. A esa familia la cantidad de canciones que había que cantar era innumerable. La verdad que nosotros no pegábamos una sola nota en casa, nadie sabía prácticamente tocar un instrumento, nosotros a lo sumo tocábamos el timbre, era lo único que sabíamos tocar. Y la verdad que pensando en eso, y no pegamos una nota, no nos sabíamos las letras, teníamos que tener los himnarios para poder cantar las canciones de Navidad. Y la antítesis era en la casa de los padres de Nati. Ahí todo el mundo sabía las canciones, todo el mundo sabía tocar algún instrumento, por lo general era mucho con el piano, se cantaba desde la mañana hasta la noche, uno seguramente empezara a cantar el día 24 en la tarde y terminaría el 27 a la noche, y eso es solamente estamos hablando del tomo 1, ¿verdad? La verdad que experiencias interesantes que me han tocado vivir en otras latitudes. Parte de la tradición en la casa de muchos cristianos para esa época del año es leer Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 es lo que usualmente relata el nacimiento de Jesús, la venida del Mesías, el nacimiento en un pesebre, relata la visita de los pastores, de los ángeles. Pero en los evangelios aparecen dos relatos del nacimiento del Mesías. Lucas 2 es el que usualmente se lee. Pero hay otro, y quisiera hoy invitarlos a que veamos esas partes que no suelen verse en las obras de teatro, no solemos contárselo a nuestros hijos como una historia antes de irse a dormir. Es el relato que nos deja el Evangelio según Mateo. No quiero que piensen que se trata de una reflexión más. Es más, quizá usted capaz que está pensando, Navidad, pará, en esta situación, sí, es verdad que a veces me confundo y un martes parece un domingo, un lunes parece un viernes, pero tampoco estoy tan loco como para pensar, pará, Navidad con Pascua, capaz que habría que internar al chico, ¿no? Pero bueno. Pasa que hemos escuchado tantas historias y reflexiones acerca de lo que sucede en los tiempos de crisis, y hemos escuchado muchas reflexiones, historias también acerca de lo que supuestamente nosotros como cristianos deberíamos hacer en estos tiempos. Pero hoy no busco transmitir un sentimiento de tranquilidad, no busco hablarle a sus emociones. Hoy quiero hablarle a su intelecto. Formando parte del equipo de E625, lo que antes se conocía más bien como especialidades, se me pidió que para la Navidad del 2017 escribiera un estudio bíblico.
el que finalmente fue publicado en la página de SS25, y aquel estudio bíblico lo titulé Navidad, historias de terror. Y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy. La historia la conocemos, es de los embarazados de Belén hace 2000 años. Es muy posible que todos la sepamos, la historia. No la vamos a leer en detalle, pero sí la vamos a repasar un poco. La parte de la huida de Egipto, la parte de la masacre de los niños. Y es verdad que no son historias tan atractivas. Son historias cruciales, sin embargo, porque nos confrontan con una pregunta muy importante y con la que luchamos muchas veces en nuestra vida. ¿Dónde está Dios en nuestros peores momentos? ¿Dónde está Dios en esos momentos de crisis? El relato de Mateo comienza en Mateo 1:18 y va hasta el 2:23, pero no lo vamos a leer, como les decía, simplemente lo vamos a repasar. Ahora, imagínese usted como madre adolescente, piensa que su prometido la va a dejar en cualquier momento, porque él no se cree esa historia de su embarazo virgen. Él está pensando en dejarla a usted. Y resulta que de alguna extraña manera recibe un sueño y finalmente en el sueño le dice exactamente lo que usted le venía diciendo, que era un embarazo virgen. Me imagino cómo habrá sido esa charla entre José y María, más bien entre María y José. Mirá, gordo, hay algo que te tengo que decir, pero no es fácil, pero por favor, escúchame hasta el final. No son conversaciones fáciles de mantener. Sumado a eso, algún político romano decide que aumentará los impuestos y por lo tanto todo el mundo debe ser empadronado en la ciudad de origen, en la ciudad de donde provienen sus antepasados. Así que con un embarazo casi a término, resulta que hay que caminar 120 kilómetros desde Nazaret hasta la ciudad de Belén. Subido quizás a un asno, a un pollino, a un burro, a un caballo, no sé. Pero le quiero preguntar, no le voy a preguntar en realidad, no me voy a tomar ese atrevimiento de que justamente en esta época de cuarentena no le voy a preguntar qué tanto ejercicio ha hecho. Eso sí, cuando termine la cuarentena la iglesia está haciendo un llamado para caminar esos 120 kilómetros. Total, los kilos que habremos ganado equivalen a los embarazos de María y quizás de otro mellizo más. Vaya uno a saber. Pero sí, fueron 120 kilómetros. De alguna manera, uno en esa situación está lejos de su familia, está lejos de sus conocidos, de sus amigos, de aquellos que le podrían dar una mano. Y es en esa ciudad, a 120 kilómetros de todo lo conocido, que María da a luz a su hijo. Y la situación es bastante incómoda y la conocemos. Tiene que ponerlo en un pesebre, rodeado de animales. Luego aparecen unos magos, unos sabios, que depositan bastante dinero delante de los pies del niño y se marchan. Pero también aparecen pastores, diciendo que unos ángeles le hablaron de él. Usted imagínese estar en su casa, y de repente aparecen unos extraños golpeando, permiso, disculpen. Sí, acá nació un niño, sí, era para ver si lo podíamos mantener en brazos un rato. Son cosas raras que no a cualquiera le pasan, ¿verdad? Hasta aquí los hechos que describen estas situaciones quizás podrían ser llamadas como incómodas o inconvenientes, pero de aquí en más se vuelven, para decirlo, horribles, o para decir una mejor palabra, terroríficas. Todo lo que nos viene a relatar Mateo a partir de ahora es cruel. Eres una madre adolescente y escuchas que hay soldados romanos que caminan esos 7 kilómetros entre Jerusalén a Belén y sabes que viene por tu hijo. En medio de la noche debes huir con las pocas cosas que puedes tomar y tienes que correr alrededor de 500 kilómetros a través del desierto y llegar a una nación y a una cultura que no conoces. Llegas a Egipto, pero en el camino te vas enterando de las historias. Te vas enterando de que los soldados masacraron a todos los bebés menores a 2 años. Pero este pensamiento te persigue por las noches. Mientras vas caminando por las calles, mirás continuamente arriba de tu hombro, pensando que hay alguien que está atrás tuyo.
porque la realidad es que sos la única persona que sabe que vienen por tu hijo en realidad. Estás en una nación que no es como la tuya, convivir con personas que tienen otras costumbres, otras maneras de vivir, donde el extranjero se lo nota al instante. Vos no sos de acá, le preguntan, ¿no? ¿De dónde sos? Y esas preguntas incomodan. Y encima debes criar a un niño en esa situación. Pero finalmente escuchas que este gobernador, Herodes, muere y piensas, finalmente tendremos algo de paz. Decides volver a Israel, probablemente vivir cerca de un lugar bastante poblado, cerca de Jerusalén, tiene bastante movimiento, habrá más trabajo. Pero cuando te vas acercando, te enteras de que Arquelao, el hijo de Herodes, es el que está en el trono. Y los rumores son de que es peor que su padre. Entonces, para no tener nada que ver con eso, decís, no, mejor es irme a un lugar que tenga muy pocas personas, donde pase prácticamente desapercibido. ¿Y dónde eliges ir? Eliges ir a ese lugar que es el único que conoces, Nazaret. Nadie te va a buscar en Nazaret, pero la gente en Nazaret sí te conoce. Ellos saben de que algo misterioso hay con ese embarazo. Seguramente no piensen de que haya sido concebido por el Espíritu Santo. Seguramente piensen de que María tuvo alguna aventura, y ese es el peor de los escenarios. Quizás piensen de que María y José tuvieron relaciones antes de casarse o algo así. Pero el tema es que el chusmerío va a ser importante. Si fuera tu vida, intenta imaginarte cómo te habrás sentido durante ese tiempo. Sin lugar a dudas, hay historias que son duras de contar, pero estos aproximadamente, algunos piensan que son 3 años, 4, 5 años de la vida de José, María y Jesús, de esta familia son seguramente una de las historias más traumáticas que nos toque escuchar. Ahora, te voy a mencionar una cosa. Mientras tanto, todo esto ocurre en Mateo. En Lucas habla de que después de que fue visitado por los pastores y de los ángeles, Jesús fue presentado al 8º día en el templo, fue circuncidado, fue presentado en el templo, fue presentada su purificación, recibe la profecía de Simeón, recibe la profecía de Ana, y automáticamente, enseguida después de eso, Lucas 2:39 dice lo siguiente: una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Mientras en Mateo la tragedia no para, Lucas está preguntando, ¿qué tragedia? ¿Qué matanza? ¿De qué Egipto me hablas? Lucas decide no contar nada de eso. Eso solo lo vemos en el Evangelio según Mateo. Y hay 2 tipos de preguntas que surgen al leer estas historias. La pregunta que nos deja el Evangelio de Mateo y que deberíamos estarnos haciendo es, ¿por qué Mateo incluye estas historias? ¿Por qué no las incluye Lucas? ¿Qué es lo que está tratando de comunicar Mateo y qué es lo que está tratando de comunicar Lucas? ¿Por qué están estas historias de terror y de tragedia? Y en segundo lugar, si yo soy el lector, pienso, ¿cuáles son las preguntas que me surgen de leer este relato? Y creo que una de las preguntas podría ser, ¿por qué está sucediendo esto? Otra de las preguntas podría ser, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento de dolor, de maldad, de crueldad? ¿Son esas las preguntas que intenta contestar Mateo? En lo personal creo que sí. ¿Dónde está Dios en los momentos que la dificultad y la tragedia llegan a nuestra vida? Todo se desencadena con la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pregunta que hacen los sabios a Herodes. Y Herodes es una persona insegura, pero es una persona insegura con poder y con un ejército, y no tiene problema de usar ese ejército, ni tampoco tiene restricciones para usarlo. Hará todo lo posible para asegurar su poder. Y esta charla podría ser acerca de cómo Dios intervino en la historia para dar seguridad, para dar provisión, hablando en sueños, porque en Mateo todo es a través de los sueños. Le habla a José en sueños para que reciba a María y reciba a su hijo. Después de que los sabios visitan a Jesús, les habla en sueños a ellos para que se vayan a otro lugar y no le avisen al rey Herodes.
Le habla en sueño a José para que huya de Egipto y le habla nuevamente en sueños para que vuelva de Egipto. Dios manda a los sabios para dejarles tesoros invalorables, que seguramente sea ese el dinero que usaron mientras estuvieron viviendo en Egipto. Ese fue el dinero que les permitió estar escondidos en Egipto seguramente. Pero no es eso lo que yo te quiero decir, no es eso lo que te quiero transmitir hoy. Hoy te quiero invitar a mirar un panorama más grande, una visión más amplia. Si vemos el panorama completo, comprendemos por qué Mateo eligió estas historias, o al menos entiendo de que así lo es. ¿En qué otras historias, si nos ponemos a pensar, aparece la de una matanza de niños, la de una masacre de niños? Y si la memoria no nos falla, llegamos a una conclusión. Nos hace acordar a Moisés. Pero no es solamente eso lo que nos ayuda a acordarnos de Moisés, sino de todo el pueblo de Israel. En aquel momento fue el faraón el que mandó a masacrar a los niños. Hoy es el rey Herodes el que manda a masacrar a los niños. El viaje a Egipto del pueblo de Israel comienza en Génesis 46, con Jacob y sus hijos y todo lo que tenía. Se llevaron todo lo que tenían y se fueron a Egipto. Hoy es José, María y Jesús los que están huyendo a Egipto. En Mateo 2.15 en realidad habla de que Dios llama a su hijo de Egipto. Y sin embargo es el libro de Oseas y conocemos la historia del pueblo de Israel y su éxodo, que Dios saca a Israel de Egipto. Los 40 años en el desierto del pueblo de Israel están representados por los 40 días en el desierto. Eso lo encontramos más adelante en Mateo capítulo 4, pero por eso te decía que quiero que veas el panorama más amplio. Por algo Mateo elige estas historias. El pasaje a través del Jordán a la tierra prometida se vincula con el bautismo de Jesús en el Jordán. Ese lo encontramos en Mateo capítulo 3. En más de una oportunidad, quizás hayas escuchado, por lo menos varias veces me pasó a mí, que el Evangelio según Mateo fue escrito pensando en los judíos. Y la verdad que nunca entendí bien por qué, nunca entendí la razón de eso. Pero quizás la razón se encuentre escondida acá. A medida que un lector de aquella época, incluso la nuestra, va leyendo el Evangelio de Mateo, no podría dejar de conectar los puntos, no podría dejar de conectar las historias. Él sabe que en esta historia Herodes representa a Faraón, de que Jesús representa a Moisés. Pero quizás la pregunta en la cabeza del lector de Mateo sea, ¿será que este tal Mateo tiene la insolencia de comparar a Jesús con nuestro gran profeta Moisés? Se puede preguntar un judío leyendo el Evangelio según Mateo. Claro, con el diario El Lunes leemos en Hebreos 3.3 que Jesús merece mucho más gloria que Moisés. La pregunta que queda resonando en la mente es si este Jesús es el que había de venir, es el Mesías, es el que es más grande que Moisés. Jesús se está conectando con sus historias, se está conectando con sus tradiciones, con sus vidas. Y así lo va a hacer una y otra vez. Además, pensemos en el concepto de la Pascua. Se conecta cuando quiebra el pan con el vino, que representan el cuerpo y la sangre del Cordero. Y no cualquier Pascua, de la primera Pascua. Los versículos citados en el Antiguo Testamento, a los que hace mención Mateo, tampoco son casualidad. Los judíos tenían un conocimiento bastante amplio de las escrituras hebreas, y el capítulo 2 de Mateo en particular hace 3 referencias. La primera, cuando los sabios le preguntan a Herodes dónde es que van a nacer, dónde está el rey de los judíos, Herodes le pregunta a los maestros, a los escribas, a los sacerdotes, ¿dónde es que está escrito que van a nacer? Y los sacerdotes, los maestros lo tienen clarísimo. Ellos se acuerdan de Miqueas, y en particular Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, «Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel». Y eso es Miqueas. Luego, más adelante, como les comentaba, Mateo hace referencia a Oseas, capítulo 11, versículo 1, que dice, «De Egipto llamé a mi hijo».
Y mientras está sucediendo la masacre, Mateo nos hace acordar a Jeremías, capítulo 31, versículo 15. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Todas son referencias a pasajes llenos de esperanza. Incluso el de Jeremías 31, este que leímos del llanto y del lamento. El versículo 15 en ese capítulo 31 es el único que habla de lamento. Es verdad que aparece también una autocrítica del pueblo de Israel, pero es eso, es una autocrítica. Por todo el pasaje, desde el capítulo 30 al 33, es un oasis dentro del libro de Jeremías. Todo lleno de lamento, lleno de juicio. Pero desde el capítulo 30 al capítulo 33, Jeremías habla de esperanza, de liberación, de transformar la tristeza en alegría. Hay promesas de restauración, promesas de paz y promesas de prosperidad. Y en aquel momento, el que está leyendo Mateo, y Mateo 2 en este caso, sabe el contexto del cual es tomado el versículo al que hace referencia. Sabe que está en un contexto de esperanza, de restauración, de paz. Y quizás nosotros mismos sepamos que en Jeremías 31 hay un versículo que hemos escuchado varias veces. El versículo al que me estoy refiriendo es el versículo 33. Habla de un pasaje muy conocido. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El versículo al que hace mención Oseas, en el capítulo 11, también es muy especial. Quizás el capítulo 11 de Oseas sea seguramente el capítulo más hermoso de todo el libro de Oseas, porque describe a Dios como un padre. Por ejemplo, el versículo 3 y el versículo 4 habla: yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de mi mano. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Pero en este libro, Dios está emocionalmente destrozado por la desobediencia, por la rebelión de Israel. Sin embargo, los versículos 8 y 9 del capítulo 11 de Oseas hablan de Dios de esta manera. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Creo que realmente Mateo no elige esos versículos al azar. Los elige y los coloca. Coloca estos versos en medio de estas historias de terror. Porque Mateo, en medio de esa tragedia, de esa crisis, quiere traer esperanza, quiere traer restauración, quiere que la gente no desfallezca. Este es un Dios que está con nosotros, no en un sentido abstracto para nada, sino que se ha unido completamente a una humanidad pecaminosa, rota y sin esperanza. Vino a hacer algo con nosotros, a traer esperanza y libertad. Este es el Dios que Jesús nos revela. Dios está dando un claro mensaje acerca de que el sufrimiento y el dolor no son cosas ajenas a la persona de Jesús. Y déjame preguntarte esto. ¿Será que alguna vez en tu vida te encontraste preguntándole a Dios, o diciéndole, mejor dicho, es que tú no entiendes? Vos no sabés lo que se siente esto. Y cuando leemos estas historias, cuando nos atrevemos a leer estas historias, ¿será que la respuesta de Jesús es que sí entiendo? Sí sé lo que se siente. Sin embargo, ante situaciones así, como seres humanos solemos responder de manera diferente. Nos resistimos porque no confiamos en que Dios tenga el control, no nos gusta que otro tenga el control. Y en este caso el único que puede llegar a estar en control es Dios, porque todo lo demás se ha ido, todo lo demás es un cero a la izquierda. Capaz que uno puede pensar, capaz que José y María se sentían respaldados por Dios, y capaz que uno puede pensar que sí debido a los sueños, debido a que honestamente Dios dio lo que era necesario en su momento. Pero si me pongo en la piel y huesos de José y María,
salir corriendo en medio de la noche con un niño en brazos, mirando siempre para los costados, tratando de entender si esa noche va a pasar algo más, si tenemos que estar pronto para huir nuevamente. Honestamente creo que por la cabeza de José y de María también debe haber pasado esas preguntas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué nos trajiste a Egipto? ¿Por qué nos sacaste? Más allá de que nosotros hoy, desde el sillón de nuestra casa, vemos que Dios es un Dios que provee realmente. ¿Por qué todo se ha ido de control?, se preguntarán. ¿Por qué tengo que sufrir por la inseguridad de una sola persona? Y la verdad es que José y María han pasado por experiencias traumáticas. Y sin embargo, en medio de dicho caos, Mateo nos recuerda que Dios continúa trabajando en la redención de su pueblo. En realidad Mateo está contestando no todo se ha ido de control. La pregunta que nos deja planteada Mateo y a la que nos enfrentamos como lectores es ¿qué tan involucrado estará Dios en las atrocidades que ocurren hoy en día? Quizás nos podemos acordar del pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y son en esos momentos donde quizás realmente uno se pregunta, ¿será así? ¿Será que realmente Dios ama al mundo? Porque yo estoy pasando una crisis brutal acá. De mí no se ha acordado nadie. Quiero dejarte con este concepto. En el capítulo 1 de Mateo nos dice que hay dos nombres que se le dan a Jesús. Uno aparece en el versículo 21 y el otro en el versículo 23. Y dice así, el versículo 21 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. El primero es justamente Jesús, que significa Salvador, mientras que el segundo es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y quizás si solamente tomáramos esa línea, Dios con nosotros, puede ser una frase de consuelo, puede ser un alivio, pero en la historia Dios con nosotros significa algo mucho mayor. Este Dios revelado en Jesús no está contento en dejar a la humanidad como un proyecto fallido y no está satisfecho en dejarnos sentados mientras que nos pudrimos en las consecuencias de nuestro propio fracaso, sino que se hizo carne y vivió entre nosotros. Y Él sí que sufrió persecución, y Él sí que sufrió desprecio, y Él sí que sufrió pobreza, y Él sí que sufrió abandono también. Me recuerda las palabras de Filipenses 2, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que tener compromiso con la humanidad. Eso es Dios con nosotros. Dios amó tanto a la humanidad que creyó que valía la pena enviar a Jesús a que caminara entre nosotros, viviera nuestras experiencias, se conectara con nosotros y muriera por nosotros tomando nuestro lugar. Ese es el valor que tú y yo tenemos para Dios. Y me gusta pensar de que incluso me sorprende que cualquier lector que lea el Evangelio de Mateo se encontrará con el mensaje principal. Y me pregunto, empiezo a través del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo primero que Dios me quiere transmitir si leo el libro de Mateo? ¿Qué es el mensaje central del libro de Mateo? Creo realmente que Dios es un Dios cercano. Desde el primer capítulo con este Salvador que está con nosotros, pero también cierra el libro de esa manera. Las últimas palabras de Jesús en el libro. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. La presencia de Dios en nuestra vida no tiene relación alguna si lo sentimos o no lo sentimos, sino el cumplimiento de su promesa eterna. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Le pido que nos acompañe. Dios, te queremos dar gracias de que tú también hablas a nuestro intelecto. Te quiero dar gracias de que entender la manera en que Mateo fue armado, la selección de las historias que él hace, tienen una razón muy importante. La razón de entender de que vos en tu humanidad pasaste por lo mismo que nosotros y tú eres el más interesado en conectarte a nuestras historias y las has vivido y peores.
Gracias por estar, gracias por comprendernos, gracias por decirnos sí, sí te entiendo, gracias por decirnos sí, yo he pasado por lo mismo que tú has pasado. Gracias por decirnos que tú eres un Dios que estás mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Gracias porque tú te has hecho carne y nos estás diciendo que nosotros valemos la pena, Dios. Dios, ayúdanos a ser agradecidos en nuestro corazón. Ayúdanos a entender de que no estamos solos nunca, incluso cuando nos sentimos solos, incluso cuando la soledad, el abandono forman parte de nuestra vida. Entender de que tú siempre estás al lado nuestro, Dios. Te amamos y te bendecimos, Dios. Y gracias por conocerte a vos, por cambiar nuestra vida. Y gracias también por estar en este proyecto que es tu iglesia. Gracias por formar parte y ayúdanos a encarnar en ese sentido a Jesús también y a estar involucrados, quizás en la miseria de otro, a ser esos agentes que te representan fielmente en este mundo, Señor. Pero hoy nuestro corazón está agradecido de que tú eres Dios Emanuel, tú eres Jesús el Salvador que está con nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.